Es decir, la transformación de energía luminosa a energía química se lleva a cabo en la primera fase de la fotosíntesis, que es la fase fotoquímica. Es decir, que esa energía luminosa, la energía que va a impactar a los fotones, va a quedar en la energía de los enlaces que se forman cuando se reduce el NAD y cuando se forma el ATP. Recuerden, un ATP formado asociado a un transporte de electrones, eso es bien importante. Entonces ahí ya la célula, en este caso ya los cloroplastos, los componentes de la célula, que en específico son los cloroplastos, ya cuentan con compuestos que van a aportar esa energía para la siguiente etapa, que es la fijación del carbono, la fijación y reducción del carbono. ¿Qué importancia tiene esa fijación y reducción del carbono? Que ese carbono se va a ir uniendo y va a formar los esqueletos de carbono que van a dar origen a las diferentes biomoléculas que son importantes para la vida de una célula, para la constitución de moléculas, de macromoléculas, de organelos, de células, de tejidos, de órganos, de individuos. ¿Vale? Entonces, si partimos que todos los seres vivos tenemos compuestos orgánicos, esos compuestos orgánicos están hechos a base de esqueletos de carbono. Ese carbono es el carbono que está en la atmósfera, que se va a fijar por los seres vivos, por los productores primarios, a través del proceso de fotosíntesis, básicamente de la segunda etapa, ¿no? de la fase enzimática. Esa fase enzimática, ¿qué es lo que va a requerir? Va a requerir la energía del sol, pero que ya la transformó en energía química que quedó almacenada en los enlaces que se formaron en la fase fotoquímica. ¿Sí? Entonces, eso es importante, ¿no? Que partamos de eso, ¿no? Los seres vivos tienen esqueletos de carbono y esos esqueletos de carbono los obtienen del CO2 que fijan las plantas. Recordemos, las plantas son los productores primarios, ¿no? Ahora, ¿cómo se les conoce a los productos de la fotosíntesis? Bueno, pues fotoasimilados o fotosintatos. Esos fotosintatos, ¿qué naturaleza bioquímica tienen? Pues son glúcidos, son hidratos de carbono, son carbohidratos, en otras palabras, ¿vale? ¿Y cuál es el propósito de esas biomoléculas, de esos glúcidos? Bueno, aportar los esqueletos de carbono para la síntesis de otras biomoléculas. Biomoléculas como cuáles, como componentes de pared celular, de biomoléculas como nucleótidos, de biomoléculas como bases nitrogenadas, como lípidos también, ácidos grasos, ácidos nucleicos, ¿sale? Entonces, todos los carbonos, ¿de dónde vienen? Pues todos los carbonos de los compuestos orgánicos que presentan las plantas, ¿de dónde vienen? Pues de los fotosintatos. Ahora, los consumidores secundarios, nosotros, los herbívoros, ¿no? ¿De dónde toman la energía? De los esqueletos de carbono, ¿de dónde toman la energía? Pues de sus alimentos, de lo que consumen, ¿sale? Fíjense, ¿qué representa un fotoasimilado? Un fotoasimilado representa que aporta esqueletos de carbono para la síntesis de otras biomoléculas, pero también esa energía química que estaba en el NAD reducida y en el ATP, ahora va a quedar en la energía de los enlaces que conforman a esos esqueletos de carbono. Entonces, potencialmente, un fotosintato representa dos cosas: esqueletos de carbono y fuente de energía. ¿Fuente de energía para qué? Para que la célula cumpla con sus funciones. ¿Y para qué quieres energía o cuáles son esas funciones? Bueno, mover compuestos a través de la membrana, mover compuestos en el interior de la célula para la síntesis de otras biomoléculas. Por ejemplo, si a partir de un fotosintato se va a formar un nucleótido, bueno, pues va a requerir que trabajen encima, va a requerir de energía. Entonces, esa energía, ¿de dónde la van a tomar? De la energía que tienen esos fotoasimilados en sus enlaces, ¿no? Entonces, eso es lo que representa un fotoasimilado. Conforme se estén acumulando esos fotoasimilados, pues la célula va a tener materia prima para la síntesis de otras estructuras, el tejido tendrá materia prima para el crecimiento del mismo tejido, el crecimiento del mismo órgano, y nosotros como
lo vamos a visualizar? Lo vamos a visualizar con incrementos en el tamaño de la planta, ¿no? Eso es, o acumulación de biomasa. Eso es lo que nosotros lo vamos a visualizar, ¿sale? Entonces partamos. ¿Por qué es importante la fotosíntesis? Porque es la base de la bioproductividad. La bioproductividad nosotros agronómicamente, ¿cómo la vemos? Pues como el rendimiento agronómico, ¿no? La parte de la planta que nos interese. Y bueno, ahí vienen las cuestiones de la cantidad de biomasa, por ejemplo, si lo vemos en términos de rendimiento, ¿vale? Observen esta gráfica corresponde es un modelo de crecimiento de un fruto de aguacate, ¿vale? Y fíjense, el punto de inicio es la floración, porque en la floración, bueno, pues se forma lo que va a dar origen a la semilla, y la semilla tiene una protección que es el fruto, y entonces va creciendo, conforme va creciendo el fruto, se va desarrollando la semilla del aguacate, ¿no? Y esta es la curva de crecimiento del fruto. Díganme, algún valiente que me quiera decir cuáles serían las unidades que utilizaría para cuantificar el crecimiento del fruto. A ver, ¿estará Alonso con Z? Ajá, sí. A ver, Alonso. ¿Qué unidad le pondría si quisiera, qué unidad le pondría ya al crecimiento del fruto? ¿Qué unidad de medida? ¿Cómo? Así es. Unidad de medida para el crecimiento del fruto. A ver, Brian, ayúdele a Alonso. O sea, me imagino que en gramos. En gramos, ajá, que esa acumulación de biomasa la pondría en gramos, pero recuerde que ese crecimiento del fruto nos está indicando que hay interacción de variables. Entonces, gramos, ok, la cantidad de gramos, dejémoslo así, ¿no es así? Observen allí donde dice punto 1 y observen donde está el punto 2, como P sub 1 y P sub 2. Ya lo ubicaron, sí. Son los puntitos rojos. Ahora, ese punto 1 corresponde a un tiempo 1, ¿no es así? Ese segundo punto corresponde a un segundo tiempo, ¿no es así? Eso es importante que lo visualicen. Si quisiéramos conocer cuánto creció el fruto en ese lapso de tiempo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Al dato que corresponda al segundo peso le tendríamos que restar el dato que corresponde al primer peso. Y eso lo dividiríamos entre la diferencia de tiempo entre el tiempo 2 y el tiempo 1, ¿sí o no? Sí. Ok, si se dan cuenta, abajito viene algo que dice acumulación de biomasa es igual a la diferencia de peso entre la diferencia de tiempo, ¿no es así? Y díganme eso, ¿a qué se parece? Esa relación de diferencia, ¿a qué se parece? ¿A la fórmula de la pendiente? A la fórmula de la pendiente, así es. Entonces, si queremos saber cuánto acumula de biomasa una especie, una hoja, un órgano, un fruto en este caso, pues tendríamos que sacar la diferencia de peso entre la diferencia de tiempo, es decir, la cantidad de biomasa que ganó en un intervalo de tiempo, y eso se parece a la pendiente. ¿Y ustedes creen que si tenemos diferentes variedades de aguacate, los frutos van a tener la misma dinámica de crecimiento? Pues no. Entonces, una base del mejoramiento genético sería quién tiene la mayor acumulación de biomasa en la misma unidad de tiempo, ¿no es así? Y entonces ahí, ¿qué parámetro estarían obteniendo? Pues el parámetro de la pendiente. Obtienen la pendiente de, imagínense que tengan 4 variedades, tendrían 4 líneas, ¿no es así? De cada línea le obtienen la pendiente y ¿cuál seleccionarían? Pues la que tiene el mayor valor de pendiente, ¿no es así? Entonces, quiero que partamos de esto, ¿no? Que esa acumulación de biomasa es la diferencia del peso dividida entre la diferencia de peso, ¿sale? Ahora, esa ganancia de biomasa corresponde a qué? A la fotosíntesis neta que realizó la planta de un tiempo a otro, ¿no es así? ¿Y por qué la fotosíntesis neta? Porque es la biomasa que gana.
Ándale, la biomasa que gana, ojo, pero para que lo que nosotros estamos aquí cuantificando efectivamente es la biomasa que ganó el fruto en este rango de tiempo, ¿no es así? Pero ¿por qué les digo? Corresponde a la fotosíntesis neta. Recordarán la plática del doctor Alfredo, la de la semana anterior, donde nos decía, para saber cuánta materia, cuánta biomasa acumula una planta en un rango de tiempo, a la fotosíntesis total le debo de restar ¿qué? La respiración. Recordarán que eso decía. ¿Y por qué le tiene que restar la respiración? Fíjense, tenemos dos, recuerden, metabolismo lo vamos a ver con dos procesos, fotosíntesis y respiración. Si partimos del concepto de qué es metabolismo, el metabolismo es el conjunto de reacciones que se lleva a cabo en una célula, que se lleva a cabo en un órgano, que se lleva a cabo en un individuo, ¿no? ¿De qué naturaleza son las reacciones que se llevan a cabo o que comprende el metabolismo? Decíamos, de manera general, hay metabolismo de síntesis y metabolismo de degradación, ¿sale? De síntesis, biosíntesis de nuevos compuestos, de degradación de ¿qué? De compuestos preformados que se van a degradar y van a dar origen a compuestos más simples, ¿no? Y decíamos, el metabolismo de síntesis lo vamos a ver asociado a la fotosíntesis, porque nuestro propósito es comprender por qué se forma un fotosintato. Y si estos fotosintatos son de naturaleza glúcida, entonces un azúcar, una sacarosa, una fructosa, una estaquiosa, una rafinosa, ¿no? Y el metabolismo de degradación lo vamos a ver con respiración, es decir, donde se van a degradar, se van a oxidar los compuestos formados durante la fotosíntesis, ¿no? Curiosamente, si nosotros evaluamos la respiración y evaluamos la fotosíntesis, llevan las mismas unidades, porque lo medimos en términos de ¿qué? Medimos el CO2. Está involucrado el CO2 en una unidad de referencia en un tiempo determinado. Solamente que en fotosíntesis vemos cuánto CO2 disminuye. La fotosíntesis se mide, es común que se mida con un aparato que se llama el IRGA, el analizador de gases con infrarrojo. El agua reacciona con el infrarrojo y entonces hay una relación de cuántas moléculas de CO2 se fijan por cada cantidad de molécula de agua que se transpira, ¿no? Recuerden que para que se dé la fotosíntesis debe de ingresar CO2 y para que ingrese CO2 debe de estar abierto el estómago y si está abierto el estómago hay pérdida de agua en forma de transpiración, ¿sale? Entonces la gente que diseñaron estos aparatos, si tienen curiosidad busquen qué es un IRGA, IRGA, cuáles son sus componentes, ¿no? Entonces tiene una camarita donde en esa camarita se captura, además, hagan de cuenta, esta es la hoja, ¿no? Esta es la camarita. Entonces se le mete la hoja a la camarita, se cierra la camarita, se sabe cuánta CO2 está en el ambiente porque hay que calibrarlo y entonces después de un tiempo se monitorea cuánto CO2 disminuye aquí en la camarita. ¿Por qué va a disminuir? Porque ese CO2 es el que se está fotosintetizando, ¿sale? Entonces se pone para fotosíntesis, cuánto CO2 se fijó en una lámina foliar, en una superficie de hoja determinada, en una unidad de tiempo determinada. Si hablamos de respiración, la respiración se mide por la cantidad de CO2 que se libera en una unidad de referencia, que es, en este caso, si hablamos de respiración del fruto, el peso del fruto, en un tiempo determinado, porque hay que dar un rango, ¿no? Decimos, bueno, su tasa de respiración es de, no sé, 50 microgramos de CO2 por kilogramo de peso por hora, ¿no? A mí me gusta hacer dos prácticas, son prácticas demostrativas, no están en el manual de fisiología, el manual que llevamos, pero me gusta hacerlas porque solamente los chicos de posgrado tienen la posibilidad de medir la fotosíntesis y la respiración y por qué los chicos de licenciatura no. Si los equipos ahí están y son de la universidad, ¿no? Y son alumnos de la institución. Entonces, lo que hacemos, bueno, hay una persona que me apoya, que lleva su IRGA y, bueno, es responsable de un IRGA y nos vamos a la Cerona y medimos CO2 en tomates, medimos CO2 en morrones, en jalapeños, ¿sale?
Y después cuando se viene el tema de hormonas, medimos, bueno, se viene el tema de respiración, medimos respiración con un cromatógrafo de gases, ¿no? Entonces ponemos, lleven los frutos, les digo, lleven el fruto que quieran, lo ponemos en una cámara, en esa cámara sabemos el volumen, medimos tomamos una muestra de aire, ¿no? La analizamos en el IRGA, sacamos las unidades que tiene, después de cierto tiempo tomamos una muestra de aire, con una jeringa se inyecta el equipo y nos va a dar más valor, entonces le restamos el valor basal, el valor inicial, y esa es la cantidad de CO2 que desprendió. Son técnicas que la verdad son padres, ¿no? Y cuando hacemos esta práctica, pues les explicamos qué es el IRGA, en qué consiste el IRGA, medimos fotosíntesis en diferentes especies para que vean que hay una diferencia dependiendo de la especie, pero también medimos el CO2 en diferentes partes de la planta, ¿no? En hojas que están arriba, ¿no? Hojas que están en el estrato superior, hojas que están en la parte media, hojas que están en la parte inferior, o una hoja que está inmediatamente superior a lo que es un fruto, una hoja que está por abajo de donde está un fruto, porque vamos a ver diferencias, ¿no? Una hoja que está arribita de un fruto va a ser más fotosíntesis que una que esté abajo, ¿no? Y bueno, pues los chicos se divierten, ahí toman varios datos, los comparten, y bueno, no sé, más algo muy ilustrativo. Pero ¿por qué lo mencionaba? O sea, si vamos y medimos la fotosíntesis con el IRGA, esa fotosíntesis corresponde a la fotosíntesis total, ¿no? Si esa fotosíntesis total le restamos la respiración, entonces vamos a tener la fotosíntesis neta. Esta acumulación de biomasa que está indicada en la diapositiva nos representa a la fotosíntesis neta. Y esta fotosíntesis neta, hagan de cuenta que esta diferencia de peso entre diferencia de tiempo nos va a dar igual a lo que sería la fotosíntesis total, y le tendríamos que restar menos la respiración para que entonces tengamos la acumulación de biomasa o la fotosíntesis neta. No sé si queda claro esto. Eso es bien importante para lo que viene a continuación, porque hoy vamos a ver transporte de fotoasimilados, transporte de bueno. Entonces, recordemos que para que haya acumulación de biomasa, esa acumulación de biomasa que va a ser igual. Lo voy a poner aquí en el pizarrón. Esa va a ser igual a fotosíntesis total. Menos respiración. Aquí respiración ya no va a entrar. ¿Sale? Miren, así que la acumulación de biomasa va a ser igual a fotosíntesis total menos la tasa de respiración. ¿Sale? Esta fotosíntesis total, ¿a qué corresponde? A la cantidad de CO2 que fija una planta en un periodo determinado. ¿Sale? O sea que esta fotosíntesis total es la diferencia de peso entre un tiempo determinado, ¿no? Ojo, aquí hay que restarle la respiración. ¿Sale? ¿Y esto qué relación tiene con lo que vamos a ver? Recuerden que les dije ayer, vamos a ver transporte de fotoasimilados. ¿Sale? Porque una hoja que está fotosintéticamente activa, esa hoja no se la va a pasar haciendo fotosíntesis y estar acumulando fotoasimilados, ¿no? Sino que esos fotoasimilados los va a enviar a la parte que la planta lo requiere, a la parte que la célula lo requiere. ¿Sale? ¿Y cuáles son los puntos que demandan fotosintatos? Pues son los puntos de crecimiento. O sea, los fotosintatos, ¿para qué se van a utilizar? Para llegar a las estructuras de crecimiento. ¿Cuáles son esas estructuras de crecimiento? Las flores, es más, las yemas son estructuras de demanda de fotosintatos, ¿no? Y se requiere cierta acumulación de fotosintatos para que se dé la diferenciación de yemas vegetativas a yemas reproductivas. Si no se da esa acumulación, pues no va a haber esa diferenciación y
entonces, ¿cómo vamos a ver esos árboles, a esos frutales? Pues no va a haber floración, ¿sale? Es común en el pistache, ¿no? Por mencionar algunos. Se requiere para la diferenciación de las estructuras de reproducción, para el desarrollo de la semilla, el desarrollo del fruto, para el engrosamiento de las ramas, ¿sale? Engrosamiento de los tallos, para el crecimiento del sistema radical. La raíz no demanda fotosíntesis, no realiza fotosíntesis, no elabora fotosintatos, pero sí demanda fotosintatos, ¿sale? Entonces, ¿y para qué una raíz demanda fotosintatos? Porque la raíz requiere energía para estar moviendo lo que absorba, para estar moviendo elementos minerales a través de la membrana, va a requerir también energía, va a requerir energía para la síntesis de compuestos que se van a ir a sus nuevas células, ¿no? Y que pues esa raíz va a crecer. Entonces, ¿y para qué crezca? Pues requiere de esos esqueletos de carbono, ¿vale? Entonces, eso es importante que lo tengan bien en cuenta. Pero, y ahora, ¿qué va a ocurrir con esos fotosintatos cuando lleguen a donde la planta lo requiera? Pues esos fotosintatos la planta los va a procesar, ya sea para que obtenga sus otras biomoléculas o para que obtenga energía, ¿no? Y se libere la energía que va en los enlaces de los fotosintatos, ¿no? Y eso lo va a hacer en el proceso de respiración. Pero ahora, entonces tenemos una hoja que está realizando fotosíntesis y vamos a tener una estructura de demanda que va a estar demandando ¿qué? Pues los fotosintatos, que requiere que la planta le esté mandando fotosintatos. Entonces, fíjense, es como si tuviéramos aquí una planta que está fijando el CO2, que fija los fotosintatos, y que esos van a llegar a dónde? Bueno, le voy a poner ahí al sistema radical, ¿no? Y ese sistema radical es una estructura que demanda ¿qué? Demanda fotosintatos. Miren, entonces así tenemos una hojita donde el CO2 se fija y se forman los fotosintatos, y tenemos un órgano que es la raíz que demanda los fotosintatos. Si nos damos cuenta, la estructura fuente de fotosintatos está separada de la estructura de demanda de fotosintatos, ¿no es así? Por lo tanto, se debe de dar ¿qué? Un transporte de fotoasimilados o un transporte de fotosintatos, desde la estructura fuente hasta la estructura de demanda. Ahora pregunto, ¿por qué parte de la planta se van a mover los fotoasimilados o fotosintatos o los productos de la fotosíntesis? ¿Por qué tejido? Pues debe de ser un tejido conductor, ¿no creen? ¿Y cuál es este tejido conductor? Fíjense. Pensemos en que aquí está me van a decir, bueno, pues fíjense, está la hoja y aquí puse algo que es un fruto, ¿vale? Entonces los fotosintatos se pueden ir tanto para la parte inferior. Fíjense, los fotosintatos se pueden ir tanto para la parte inferior como en este caso se irían para la parte superior, para ese frutito, ¿no? Díganme qué tejido conductor es bidireccional. Es decir, que envía fotosintatos tanto a parte, es más que mueve tanto para arriba como para abajo. Pues entonces, cuando hablamos del transporte de fotosintatos o transporte de fotoasimilados, estamos hablando del transporte por floema, ¿vale? Y bueno, pensemos que tenemos dos procesos que están bien unidos, ¿vale? Dos procesos que están bien vinculados. ¿Cuáles son esos procesos básicos para el funcionamiento de la planta que están bien vinculados? Vamos a tenerlo así. Por un lado tenemos bien, aquí le voy a poner A, le voy a poner B y una flecha.
Fíjense, donde está A, envía algo hacia donde está B. Por lo tanto, ¿qué nos estará representando A y B? A nos estaría representando a la fotosíntesis, B nos está representando a la respiración. ¿Y qué será esta flecha? ¿O a qué corresponderá? Va a corresponder al transporte de fotoasimilados, al transporte de fotosintatos, va a corresponder al transporte por floema, ¿sale? Que es lo que vamos a ver en esta unidad. Pues, perdón, en esta plática. Ese floema, recuerden, conocido, pues entonces ahí hay diferentes tipos celulares, ¿no? Diferentes tipos celulares. ¿Cómo cuáles? Vamos a tener, fíjense, aquí tenemos un corte de un tallo, donde tenemos los rayos del floema, y tenemos aquí aparte, fíjense, elementos de vasotraqueidas, eso nos dice que ya corresponde a quién, que ya corresponde al xilema, ¿no? Y tenemos un tallo, pensemos en el tallo de aguacate, es más, en los tallos de las rosas que utilizaron para su práctica número 1. ¿Dónde estaba el floema y dónde estaba el xilema? El floema en la parte más externa y el xilema en la parte interna, ¿no es así? ¿Qué ocurre si quitamos el floema? ¿Qué ocurre si a un árbol le quitamos bien una tira alrededor del tallo pues de esa corteza? ¿Qué nos estamos llevando? Nos estamos llevando el floema. Entonces interrumpimos el flujo de fotoasimilados hacia la parte basal, hacia el sistema radical. Han observado algunos árboles donde les hacen ese anillado, les quitan esa corteza, dicen que anillo. ¿Y qué le ocurre a esos árboles? Si eliminar la corteza es de manera severa, ¿qué le ocurre a esos árboles? Pues se secan, ¿no? ¿Por qué se secan? La parte aérea deja de enviar fotosintatos a la parte radical, al sistema radical, y entonces esa raíz se queda sin esqueletos de carbono que van a estar, que por un lado le va a permitir crecer y por otro lado le va a permitir obtener energía metabólica para que esté absorbiendo agua y elementos minerales y los esté transportando. Ahora, esa práctica de anillados es bien común, por ejemplo, en aguacate, para que entonces las ramas ya de la leña del año anterior, esas ramas acumulen fotoasimilados y esos fotoasimilados ayuden a la diferenciación de llamas vegetativas a reproductivas y entonces un impacto en la floración, en el amarre del fruto también, en el desarrollo del fruto. ¿Por qué? Porque la rama ya se quedó con más fotoasimilados y va a ayudar a la diferenciación de las yemas, va a ayudar al desarrollo de las estructuras de reproducción. Fíjense, en propagación vegetativa, por ejemplo, en macadamia, se le hacen a las varetas un ligero anillado para que entonces bueno, se ponga un poco más grueso la rama, arriba o superior a donde se haya hecho el anillado, y entonces son las que utilizan para injertar, porque dicen estas van más fuertes, es lo que dicen los viveristas, ¿no? Los propagadores. Dicen, estas van más fuertes. Pues sí, ¿por qué van más fuertes? Porque hay más fotosintatos y entonces hay más probabilidad que prenda el injerto, ¿sale? Son opciones de manejo que utilizan, ¿qué? Pues lo que es el manejo de los fotoasimilados. Este diagrama, como les decía, es la relación entre respiración y el sistema de transporte, ¿vale? Es la relación entre estructuras de la misma planta, las estructuras fuente de fotosintatos y las estructuras de demanda de fotosintatos, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí en este lado? Pues tenemos aquí son los elementos cribosos, no los tubos cribosos, que tienen sus áreas cribosas, donde vamos a encontrar plasmodesmos. Y recuerden, plasmodesmos es lo que mantiene comunicadas a dos células, ¿sale? No es lo mismo hablar, fíjense, ¿qué hay en el floema? ¿Qué hay en las células del floema? ¿Qué típicamente encontramos
en las células del floema, áreas cribosas. Y en las áreas cribosas vamos a encontrar plasmodesmos. ¿Qué es lo que encontramos en las células del xilema? En las células del xilema vamos a encontrar punteaduras. No es lo mismo, una punteadura que es completamente diferente. En una punteadura hay interrupción de la pared celular. En un plasmodesmo es función de la pared celular, pero hay continuación de la antena celular. De tal manera que si nosotros rompemos esa pared celular, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que dos células comparten la membrana y vamos a tener de muchas células una sola membrana, ¿vale? Es más, en los plasmodesmos hay continuidad del retículo endoplásmico y eso hace que una célula esté comunicada con otra célula. Es algo que no vamos a encontrar en las células del xilema porque recordemos que las células del xilema, para que funcionen, tienen que morir, ¿vale? Se forman durante un proceso de filogénesis y después viene una muerte celular programada, una apoptosis, y entonces muere la célula y se hace funcionar. ¿Y cuál es la función que cumplen las células del xilema? Mover agua de manera masiva, ¿vale? En volumen o un flujo masivo. ¿Cuál es la función del floema? La función del floema es mover los fotoasimilados de célula a célula, mover de manera selectiva algunas hormonas. Bueno, una hormona que tiene un movimiento bien particular, bien específico, que son las auxinas, y que, bueno, pues está en función de las condiciones del interior de la célula y del exterior de la célula, ¿no? Lo que le llaman condiciones del simplasto y del apoplasto, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vemos una representación de lo que es el tubo criboso. Vemos que hay interrupciones que son de la placa de perforación o la placa cribosa, donde aquí hay continuación de la ventana. Entonces aquí tenemos que, pues, plasmodesmo. Démonos cuenta aquí en lo que estoy señalando con el cursor, pues tenemos células del floema, ¿no? Cómo se observan las células del floema. Y en esta tablita, por lo que nos está diciendo es que se analizó la composición de las áreas del floema en de ricinus, donde obtuvieron exudados que obtuvieron de sus hicieron los cortes, ¿no? Vemos que la mayor componente de la savia del floema es azúcar, son azúcares. Después se encuentra algo de aminoácidos, algo de ácidos orgánicos, unas proteínas. Vemos que hay potasio, que hay fósforo y que hay magnesio. Lo vamos a ver más adelante la importancia del potasio, ¿sale? Fíjense. ¿Cuántos de ustedes conocen el cultivo de papa? Bueno, entonces los tubérculos. Cuando recién se forman los tubérculos, se forman después de un proceso de ¿qué? De tuberización. Entonces, tenemos toda la parte aérea de la papa. La parte aérea, tenemos aquí los tuberculitos. ¿No es así? Los tuberculitos, bueno, comienzan de un proceso de diferenciación que va a llevar a la formación de tubérculo. Entonces, la planta está en tuberización. ¿Cómo van a crecer esos tuberculitos? Bueno, de todos los fotosintatos que aplican aquí, ¿no? Una de las estrategias de manejo es, dicen los productores, ya hay que engordar las papas, metámosle mucho potasio. ¿Por qué el potasio? El potasio ayuda al movimiento de fotoasimilados, porque genera gradientes químicos y a favor de esos gradientes se mueven los fotoasimilados y entonces si la planta está bien nutrida de potasio, pues va a tener mayor movimiento de fotosintatos que se va a ver reflejado en ¿qué? En la acumulación de biomas, ¿no? De hecho, en el cultivo de tomate, cuando está en producción de tomate, bueno, pues se incrementa el suministro de potasio, ¿no? E inclusive, si tienen la oportunidad de ver por ahí algunos agroquímicos que se utilizan en tomate, hay quienes tengan la oportunidad de conocer el proceso de producción de tomate, hay algunos productos que dicen en las casas de agroquímicos, ese es un engordador de tomate, y observen la ficha técnica y van a ver que es potasio, ¿no? Entonces, lo vamos a ver más adelante. Y miren, esta representación, ¿qué es lo que nos está indicando? ¿A qué cultivo pertenece esa imagen? O sea, Alejandro, ¿a qué cultivo pertenece?
¿O de qué planta es esa imagen? A ver, alguien que le quiera ayudar. Fíjense, cuando en el primer ciclo vemos que esta parte donde están las ramas, ¿por qué, perdón, donde está el follaje? ¿Por qué la fuente? ¿Fuente de qué? De fotosintatos. Porque ahí tienen a las fábricas que están formando los fotoasimilados a partir de la fijación del CO2 y de la energía que captan del sol, ¿no es así? Y lo están mandando a estructuras de demanda que son ¿qué? A la parte radical, ¿no? Démonos cuenta, pasa el tiempo, démonos cuenta que conforme pasa el tiempo, después aquí ya hay muerte, ya hay destrucción de cloroplastos, ya se alteró ya no son funcionales, ya no se realiza fotosíntesis, y entonces, ¿quién aporta los fotosintatos para este proceso de formación de semillas? Pues todos los fotoasimilados que se hayan formado, que se hayan acumulado en la raíz, ¿sale? Entonces, démonos cuenta que en un cultivo, en una planta, las relaciones fuente-demanda no son constantes, sino que están cambiando en función de la etapa fenológica. No sé cuántos de ustedes tengan la oportunidad de conocer el cultivo de espárragos. En el cultivo de espárragos lo que se hace, bueno, pues sale los turiones, no lo que generalmente nos comemos, pero se deja que esos turiones ramifiquen y ya que se forme toda una herbácea allí y la fertilizan y bueno, que esté datos a las coronas, al sistema radical. Después que viene, cortan la parte aérea, la cortan, a veces hasta lo queman, a veces que ya lo retiraron. De todos esos fotosintatos que se acumularon en el sistema radical, comienzan a brotar los turiones. Son los brotecitos de los espárragos los que nos comemos. Entonces ya va la gente y dice, bueno, ya tiene sus 10 pulgadas, hay que cortarlo y ya se lo dan los rollitos y se va a exportación o se van a algunos comercios, a unos centros comerciales pues, selectivos, ¿no? Es lo mismo que ocurre ahí, se trabaja con relaciones fuente-demanda, ¿sale? Entonces, fíjense lo que nos dice aquí, pues la planta de zanahoria en el primero está a la izquierda y en el segundo, que está a la derecha, en el segundo año de su vida, ¿no? Primero se almacena en el sistema radical y después ya en el segundo año, pues ya lo que se almacena en el sistema radical va a favorecer a la diferenciación para que se dé la floración, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el propósito de esta diapositiva? Que comprendan que las relaciones fuente-demanda no son constantes, están cambiando dependiendo. ¿Y cómo se da lo que es el transporte de fotosintatos? Bueno, pues ya sabemos que se va a dar por floema. Pero miren, antes de que deje esto, hay una parte que es asociado, un temita que es asociado con lo que es fotosíntesis, que ha tenido y que tiene mucha utilidad en sistemas especiales para la producción, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, producción en invernaderos, producción en microtúneles, producción en acolchados. Y esto se observó por ahí de los 70 del siglo pasado, donde inyectaban CO2 al sustrato en el cultivo de papa y miraban que incrementaba la bioproductividad. Y inclusive lo inyectaban en la noche y miraban incrementos en la bioproductividad y eso pues les llamó mucho la atención. Entonces dijeron, bueno, ¿qué estará ocurriendo allí? Entonces, bueno, comenzaron a hacer experimentos con carbono radioactivo donde estaba marcado, lo inyectaban y lo monitoreaban, ¿no? ¿Qué compuestos se formaban? Entonces, fíjense, este CO2 se le unía al fosfenol piruvato por acción de la fosfenol piruvato carboxilasa y se formaba el oxalacetato. Ese ácido oxalacético se reducía y daba origen al malato. El malato, a partir del malato se desprendía el CO2 y se formaba fosfenol piruvato. Y ese fosfenol piruvato ya no regresaba para recuperar al fosfenol que se había formado, sino que ese fosfenol piruvato se iba a la síntesis de azúcares o a la síntesis de aminoácidos. Entonces eso por ahí como que puso mucho en qué pensar a los fisiólogos vegetales de esos entonces, porque decía, bueno, ¿y qué ocurre con
el CO2 que se desprende. Se pensaba que ese CO2 entraba a ciclo de Calvin y Benson para formar azúcares, ¿no? Y no se iba al ciclo de Calvin y Benson, no entraba en la fotosíntesis. Ese CO2 se liberaba y se iba a la atmósfera. Y decían, bueno, entonces esos azúcares que se forman a partir del fosfonilpiruvato, ¿qué ruta llevan? Y bueno, pues llevan la ruta de la gluconeogénesis, algo que vieron en bioquímica, ¿no? La gluconeogénesis es una glucólisis inversa donde se forma un azúcar a partir de un compuesto que sea de naturaleza no glúcida, ¿sale? Y bueno, pues veían que se daba esa respuesta, entonces no era porque ese CO2 entraba a la fotosíntesis, sino que ese CO2 activaba el mecanismo para la síntesis de azúcares por gluconeogénesis o de aminoácidos. Esa es la importancia de la fijación no biológica del CO2, ¿no? Hay plantas que de manera normal realizan fijación no fotosintética del CO2 y esta la realizan pues cuando están en una etapa fenológica que demanda muchos fotosintatos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos frutos que hay especies que en algunas etapas de desarrollo de sus frutos se demandan muchos fotoasimilados y entonces la planta comienza a realizar una fijación de CO2 no fotosintética y activan este mecanismo, ¿no? Eso es bien común en la manzana. En algunos invernaderos, ¿qué es lo que están haciendo? Invernaderos altamente tecnificados, inyectan CO2. Entonces, en la mañana, antes de abrir las ventilas, o en las mañanas, cuando está fresco, recuerden que las plantas comienzan a abrir los estomas por ahí, cuando hay un 10% de la cantidad de luz total que va a haber durante el día, comienzan a abrir los estomas y entonces el momento cuando comienza a haber enriquecen el ambiente con CO2, entonces inyectan CO2, pero ese CO2 si entra al proceso de fotosíntesis, se ve una respuesta en el crecimiento porque si entran al proceso de fotosíntesis, ¿no? Por eso lo inyectan en la mañana. Lo que hacen es que enriquecen el ambiente, como el CO2 es más pesado que el oxígeno, pues se encuentra más en el estrato inferior y es más aprovechado, ¿no? Entonces, el CO2 que inyectan en algunos invernaderos después de las 10 de la mañana, 9 de la mañana, ese CO2 sí entra al proceso fotosintético. El que se inyecta el sustrato en la noche, ese no entra al proceso de fotosíntesis y se fija mediante el proceso de fijación no fotosintética del CO2, ¿sale? Eso es algo que lo quería mencionar para que no se nos vaya a pasar. Bueno, fíjense. Este esquema nos está hablando de la ruta de los fotosintatos desde el tejido fuente, es decir, desde la hoja hacia el tejido de demanda, ¿sale? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que se requiere CO2 y luz para que se dé la fijación de este CO2 y se formen los fotosintatos en el cloroplasto. Fíjense, aquí nos está hablando que salen las triosas fosfato. ¿Cuáles son esas triosas fosfato? Son los primeros azúcares que se forman en el ciclo de Calvin-Benson o en la fase enzimática. ¿Cuáles son estas triosas fosfato? Son los azúcares más chiquititos que se forman en la naturaleza, los primeros azúcares que se forman en la naturaleza. Recordarán que les hablaba del gliceraldehído 3-fosfato y de la hidroxiacetona. Si se dan cuenta, allí salieron del cloroplasto, están ahora en el citoplasma y en el citoplasma van a dar origen a la sacarosa. La sacarosa es un disacárido que está formado por ¿qué? Por una glucosa y una fructosa, ¿sale? Entonces, ¿cuántos carbonos tiene una fructosa? ¿Cuántos carbonos tiene una glucosa? 6 cada uno, 12 carbonos. Fíjense, ¿cuántas triosas fosfatos se necesitaron para formar una sacarosa? 12, entre 3, 4, pues entonces 4 triosas fosfatos se necesitaron. ¿Y por qué? Para que se forme sacarosa. Sacarosa es el principal azúcar de transporte en las plantas. ¿Vale? Hay otros, pero el principal es la sacarosa. Y fíjense, una característica que tienen los azúcares de transporte, lo recordarán, eso lo vieron, seguramente lo vieron en su curso de bioquímica, es su capacidad para no reducirse. Y lo vamos a ver más adelante, porque todos los azúcares de transporte son azúcares no reductores y generalmente no son monosacáridos, son disacáridos, trisacáridos, tetrasacáridos, como en el caso de la sacarosa, la estaquiosa y la rapinosa respectivamente. Ahora, fíjense, de las células del mesófilo
son células de la hoja, pasan a la célula acompañante. ¿Quién tiene célula acompañante? Pues el floema. Entonces aquí ya una carga aquí inicia la carga del floema cuando se comienza a cargar la célula acompañante. Recuerden, el floema que tiene elementos cribosos, parénquima y células acompañantes. ¿Sale? Después tenemos los elementos cribosos, donde ahí ya hablamos propiamente de una célula del floema, ¿no? Esta sacarosa, si se dan cuenta, puede pasar por plasmodesmos, es decir, vía simplasto, o puede pasar vía apoplasto, pero para que pase vía apoplasto se van a necesitar dos transportadores. Uno que esté en la membrana de la célula del mesófilo y otro que esté en la... O sea, ese transportador que está en la membrana de la célula del mesófilo va a sacar al fotoasimilado del simplasto al apoplasto. Y de ahí se requiere que pase del apoplasto al simplasto de la célula acompañante y ahí va a necesitar de otro transportador que va a estar en la membrana de la célula acompañante. Y ahora va a llegar aquí al elemento criboso. Fíjense. ¿Qué representa la sacarosa en este elemento criboso? La sacarosa es un soluto, ¿no es así? Entonces, conforme se acumulen estos solutos en las células del elemento criboso, incrementa la concentración de solutos, ¿no es así? Se modifica la relación agua-solutos. Entonces va a haber menos agua, ¿sale? Se incrementa la cantidad de solutos. Por lo tanto, va a haber movimiento de agua de los alrededores de ese elemento criboso hacia el interior del elemento criboso y ese elemento criboso se va a poner turgente, ¿vale? Y cuando ese elemento, esa célula del elemento criboso está turgente, entonces va a haber una presión de turgencia. ¿Cuál es esa presión de turgencia? Recordarán que bien seguido se los preguntaba por ahí cuando revisábamos la cuestión del movimiento del agua en la célula. Les decía, hagan de cuenta que en su mochila, las mochilas que llevan para donde llevan sus libretas, sus computadoras a la escuela, ¿no? Esa mochila es la pared celular, que en su interior ingresan a una membrana, una bolsa de plástico. Esa bolsa de plástico representa la membrana celular, pero que conectado a esa bolsa está una manguerita, ¿no? Una manguera, van y le abren el suministro de agua y se va a comenzar a llenar, ¿qué? La bolsa, ¿no es así? Se comienza a llenar la bolsa y entonces va a llegar el momento en que esa bolsa va a ejercer una presión en la mochila donde la introdujeron. Esa presión es la presión que estaría ejerciendo la membrana celular como consecuencia de que ya se hidrató y la va a estar ejerciendo sobre la pared celular y eso se le conoce como presión de turgencia. Entonces, esa presión de turgencia es la que guía la fuerza motriz para que se dé la elongación celular. ¿Por qué una planta cuando tiene déficit hídrico que pasa por un periodo de sequía? La consecuencia que vemos en esa planta es que la planta queda enanita, que se queda toda chaparrita, pues porque no tuvo la suficiente cantidad de agua que hiciera esa presión de turgencia que dirigiera la elongación celular, ¿vale? Entonces, hagan de cuenta, es como si tienen un globo que lo llenan de agua y le hacen un hoyito con una aguja, entonces va a salir un chorro de agua, ¿no? La fuerza con la que salga ese chorro de agua va a ser directamente proporcional a qué tanto está inflado ese globo de agua y va a ir perdiendo la fuerza proporcionalmente como se vaya desinflando ese globo, ¿no? Hasta que de plano ya no haya fuerza y entonces ya no va a haber salida de agua, ¿no es así? Lo mismo va a ocurrir con estos elementos cribosos. Va a ocurrir en que se van a hidratar, se vuelven turgentes porque hay movimiento del agua, ya que recuerden que el agua se mueve de donde esté más libre a donde se va a estar menos libre. ¿Dónde va a estar más libre? ¿Esa agua de dónde creen que provenga? De las células del xilema, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Porque la savia del floema es más concentrada que la del xilema. Entonces, por diferencia de potencial de solutos, va a haber un potencial de solutos menor aquí en las células de los elementos cribosos, es decir, va a ser más negativo. Los chavos de irrigación se ríen cuando les digo que es más negativo, porque no puede ser más negativo, solamente se dice que es menor. Y pues sí, un menos 15 es menor que un menos 5, ¿no? De acuerdo a la recta real. Entonces va a tener un potencial de solutos
menor, y eso va a hacer que el agua se mueva de las células del xilema a los tubos cribosos, se van a poner turgentes y entonces ya hay una presión de turgencia, y esa presión de turgencia va a hacer que la solución se mueva hacia donde la célula lo requiere, hacia donde la planta lo requiera, puede ser hacia la parte de arriba o hacia la parte de abajo, ¿vale? Entonces, fíjense, ¿cuál es la fuerza motriz que hace que suba la columna de agua en las células del xilema o en el xilema? Es la transpiración que obedece a una diferencia de presión, a un gradiente de presión. ¿Sí? ¿Cuál es la fuerza motriz que hace que se mueva la savia del floema? Pues va a ser la presión de turgencia que ocurre en el mismo tejido del floema, en las mismas células de los elementos cribosos, ¿sale? Y entonces va a llegar hacia la célula de demanda y ahí necesita ver, fíjense, primero una carga del floema y después tiene que haber una descarga del floema. Y aquí van a ser bien importantes unas enzimas que ellos primero los transportadores de la membrana, ¿no? Porque aquí va a haber un transporte que va a estar siendo activo, ¿sale? Y se demanda energía. Entonces se descarga el floema y ya aquí en el interior esa sacarosa va a sufrir una ruptura del enlace que mantiene a la glucosa y a la fructosa mediante la actividad de una invertasa y ya entonces ya tenemos monosacáridos y esos monosacáridos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a entrar al proceso de respiración, ¿sale? Fíjense, aquí viene un ejemplito de lo que es el modelo del mecanismo de carga apoplástica del floema, es decir, cómo se cargan las células del floema con lo que esté en el apoplasto, es decir, lo que salió de la célula del mesófilo y que está en el apoplasto, ¿sale? Fíjense, la sacarosa se difunde por el simplasto desde el mesófilo hasta las células de la vaina, donde se libera el apoplasto. Desde allí es incorporado el elemento criboso y la célula acompañante en contra de un gradiente de concentración. Todo lo que vaya en contra de un gradiente de concentración demanda ¿qué? Energía, y aquí que vemos que esa energía se la aporta el ATP. Cuando le aporta su energía es que pierde un grupo fosfato, ¿sale? Y bueno, pues es importante un gradiente de protones. Vemos aquí que está el mecanismo de carga del simplástica del floema, ¿no? Aquí se da a través de los plasmodesmos. Entonces, esta sacarosa se va a difundir y no va a haber, por lo tanto, no va a demandar energía, ¿no? Aquí no vemos esos transportadores, ¿sale? Y bueno, ya vemos aquí fíjense, aquí tenemos ingresa el CO2, lo que está aquí en este circulito representa el ciclo de Calvin y Benson. Como producto del ciclo de Calvin y Benson tenemos a las triosas fosfato que salen al citoplasma y que van a dar origen a la sacarosa, que esta sacarosa pasa ¿a dónde? A las células del elemento criboso, y bueno, ahí ya se van a mandar hacia las estructuras de demanda, que se puede ir en forma de sacarosa, de rafinosa o de estaquiosa, ¿no? Algunos de estos azúcares son más comunes en algunas hortalizas y otros son más comunes en árboles frutales, ¿vale? Pero una general es la sacarosa. Fíjense, los refrescos en Europa saben bien diferentes a los refrescos de aquí en México. ¿Y por qué creen? Porque los refrescos en Europa los endulzan con el edulcorante que obtienen de la remolacha azucarera. Y el que se obtiene aquí los que se endulzan en México, pues es con la sacarosa, ¿no? Lo que sacan de los ingenios. Entonces sí tienen un sabor muy, muy, muy distinto. ¿Vale? Aquí. Y bueno, cuando ya llegan a la célula de demanda, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Bueno, pues se descarga el floema, ¿sale? Si se descarga el floema, entonces el agua que queda aquí en el floema va a tener menos solutos que la del xilema, porque la del xilema va a estar llevando elementos minerales, va a estar llevando aminoácidos, va a estar llevando algunos ácidos orgánicos de bajo peso molecular, y entonces pues el agua se regresa ¿a dónde? Hacia las células del xilema, y los fotosintratos se van a la célula de demanda. En España no les llaman células o estructuras de demanda, les llaman sumideros y les llaman relaciones fuente-sumidero. Entonces,
En el libro este de Ascon Vieto y Manuel Talón, creo que fue el que les proporcioné en PDF, lo van a encontrar así, como relaciones fuente-sumidero, o van a hablar mucho del sumidero. Siempre que lean eso del sumidero, pues es la estructura de demanda de los fotosintatos, así lo manejan en España, ¿sale? Entonces vemos que esta sacarosa, que es un disacárido, intervienen unas invertasas y entonces tenemos exosas. ¿Cuáles son esas exosas? Son monosacáridos de 6 átomos de carbono, y estas exosas son las que van a entrar ¿a dónde? Al proceso de respiración para aportar esqueletos de carbono que requiere la estructura de demanda, o aportar la energía que llevan en sus enlaces. Recordarán que en algún momento les dije que una característica que tienen los azúcares de transporte es su capacidad para no reducirse, es decir, son azúcares no reductores. ¿Qué importancia tiene? Si fueran azúcares reductores, pueden, en su carbonilo, lo pueden reducir y formar otros compuestos. Y eso no garantiza que los azúcares lleguen a su destino final, sino que se pueden quedar en cualquier punto de su trayecto. Entonces, por eso es que los azúcares de transporte son no reductores. Se caracterizan por su capacidad para no reducirse y garantiza que no se vayan a combinar en el camino y lleguen a su molécula de destino, ¿vale? Esa es la importancia de que estos azúcares sean no reductores. De hecho, en la industria azucarera, cuando definen qué parcela ya tienen que cortar para que entre al ingenio, está en función de la concentración de azúcares no reductores, porque básicamente ahí que llevan sacarosa, ¿sale? Entonces los van monitoreando. Cuando ya reducen la cantidad de azúcares reductores y que incrementan los azúcares no reductores, entonces ahí ya los inspectores del ingenio autorizan que ya se corte esa parcela. Entonces ya el productor quema la caña, la cortan, la cargan, la llevan al ingenio y pues ya vendió su cosecha, ¿no? Eso es bien importante. Anteriormente en las prácticas de bioquímica teníamos caña de azúcar en el invernadero uno de cristal que está allá por la prepa, y entonces íbamos y cortábamos caña de diferentes partes de la planta, la exprimíamos y de lo que se obtenía se medía la cantidad de azúcares reductores y no reductores con las metodologías que ustedes utilizaron en bioquímica. Ahora, pues lamentablemente creo que ya lo hacen hasta con jugos de estos ya procesados, y ya no queremos ensuciarnos ahí para ir a sacar el concentrado de las plantas, ¿no? Mínimo hay que exprimir una naranja para ver ahí la concentración de azúcares reductores y no reductores, porque es bien interesante, y créanme que son parámetros de algunos cultivos agroindustriales, como lo es la caña de azúcar, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí viene el mecanismo general de lo que es el transporte de fotoasimilados, el transporte de fotosintatos o el transporte por flora. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Si nos damos cuenta, pensemos en un tallo, ¿no? Aquí tenemos las células fuente, ¿sale? Células de demanda. Fíjense, aquí en las células fuente, bueno, se va a dar la síntesis de la sacarosa. Esta sacarosa, bueno, estos triosas fosfato van a dar origen a la sacarosa se va hacia la célula acompañante. La célula acompañante es un link entre las células del mesófilo y los elementos cribosos. Para que se pase a la célula acompañante, bueno, requiere de energía, ¿no? Es un transporte activo, los transportadores que están ahí requieren de energía. Démonos cuenta de que entonces llegan ¿a dónde? Al elemento criboso. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos al gilema. Aquí va cómo sube la columna de agua por gilema, ¿sale? Les da este símbolo, son el hídrico, que aquí es mayor, un potencial hídrico menor, ¿vale? Aquí vemos un potencial de solutos mayor, un potencial de solutos menor. Eso nos indica que aquí hay menos solutos en comparación con los cribosos, ¿no? Entonces, ya cuando los fotosintatos están en los elementos cribosos, hay movimiento del agua.
entonces pasa del xilema al floema, incrementa la turgencia y esa presión de turgencia es la que dirige el flujo de agua y de solutos desde la fuente hasta la demanda. Ya cuando llega a la célula destino, bueno, a las células de demanda hay una descarga de los fotosintatos y entonces esos fotosintatos se van a fraccionar, por eso la importancia de las para dar origen a los monosacáridos que van a entrar al proceso de respiración. Entonces, pues este es el modelo del flujo de presión del transporte en el floema, ¿no? A esta teoría se conoce como la teoría de Munch. ¿Y qué nos dice la teoría de Munch? Munch es la teoría de transporte por floema. Munch, así como Munch, M-U-N-C-H, ¿sale? Como si escribiera Muncho, pero sin la O. Entonces les queda Munch nada más. Lo que es de que hay un punto donde se acumulan los solutos y que eso hace de agua. Y como consecuencia del ingreso del agua, incrementa la presión de turgencia, que es la que dirige a la savia del floema hacia las células de destino. Eso es lo que nos está diciendo la teoría de Munch. Hay otra teoría donde está implicada el potasio y dice, bueno, que el potasio establece gradientes químicos y esos gradientes son los que facilitan el movimiento de azúcares, ¿no? Lo que sí es un hecho es que el potasio pues va a ayudar a que se muevan estos azúcares. El potasio tiene una participación bien importante en lo que son estos. Hemos simplificado de las relaciones fuente-demanda. Vemos aquí que tenemos un tamaño de la fuente adecuado, un tamaño de la demanda adecuada y un tamaño del transporte adecuado, ¿sale? Es decir, aquí hay un transporte eficiente. Para que haya un transporte eficiente, ¿qué creen que se necesite? ¿O qué requisito debe de haber para que haya un transporte eficiente? Que esté bien diferenciado el floema. Es decir, que estén bien diferenciados los elementos cribosos, células del parénquima, las células acompañantes, y que realicen su función. ¿Cuál es su función? La de estar moviendo. Disculpen la tardanza, es que todavía tuve una clase en línea. Todavía tuve una clase en línea. Bueno, gracias. Nosotros decimos que el transporte esté bien diferenciado. Que están en la parte inferior. Una fuente pequeña y una de eso es lo que nosotros. De aquí, fíjense, fuente pequeña, manda alta. Ejemplos. El tomate de cáscara es una especie que mucha flor. El tomate de cáscara, el problema no es cuestiones a veces, pero no son problemas de que haya poca diferenciación floral. O, por ejemplo, en el aguacate o en el mango, que vemos que en las inflorescencias hay miles de flores, ¿no? Pero el detalle es de que la planta no es capaz de sostener a toda esa demanda. Entonces, ¿qué es común que venga? Pues que vengan caídas, aborto de flores, de frutos, ¿no? Caídas de flores, caídas de frutos, ¿no? También aquí tenemos una fuente pequeña y una demanda, una fuente grande y una demanda pequeña, ¿no? Entonces aquí que tenemos, pues vainas con granos pequeños, con pocos granos, mazorcas con pocos granos, ¿no? Díganme qué escenario es el que falta aquí. Nos falta un escenario que no está considerado. Ese escenario es donde tenemos una fuente grande, una demanda grande, y lo que tenemos deficiente es el sistema de transporte. Y entonces, ¿ese a qué nos lleva? Pues a que haya también bajas en los rendimientos, ¿sale? ¿Qué tanto se esté comportando la demanda respecto a la fuente? Pues va a ser bien importante en algo que se conoce como alternancia de la producción, ¿vale? En algo que se conoce como alternancia de la producción. Y
¿En qué consiste esa alternancia de la producción? Cuando en un ciclo incrementa la producción y al siguiente ciclo disminuye. ¿En qué tipo de cultivos esto es bien común? Que guste contestar. El aguacate, no. De hecho, el aguacate es un cultivo bien, bien curioso. En su momento ya les platicaré por qué. En el aguacate vemos que hay todas las etapas fenológicas de desarrollo de un fruto. En el mismo árbol tenemos flores, tenemos cabezas de cerillo, tenemos ya frutitos pequeños, frutos ya grandes. Entonces, su manejo es bien interesante. Pero ¿en qué tipo de cultivos es bien común la alternancia de la producción? Es decir, que en un ciclo incrementa la producción y que en el otro ciclo disminuye. ¿Vale? En los nogales, en los nogales, en los frutales de clima templado. Eso es bien común. Por ejemplo, en las manzanas, en las peras, en las ciruelas, en los chabacanos. Eso es bien común, la alternancia de la producción. ¿Y a qué se debe esa alternancia de la producción? Las causas de la alternancia de la producción son de dos tipos. Una es de tipo hormonal y otra es por el uso de fotosintatos. ¿Sale? ¿Y de tipo hormonal en qué consiste? Pues que durante el desarrollo del fruto, en algunas de estas especies, en la semilla se van sintetizando giberelinas. Entonces incrementa la síntesis de giberelinas, se están sintetizando las giberelinas y las están mandando a las ramas. De tal manera que al siguiente ciclo salen esas giberelinas e inhiben la diferenciación de yemas vegetativas a yemas reproductivas, por lo tanto disminuye la producción de flor y por lo tanto, si hay poca flor, ¿qué vamos a tener en menor cantidad? Pues menor producción. ¿No es así? Al siguiente año, como las giberelinas ya hicieron su función, ya ejercieron su mecanismo de acción, pues vuelven a incrementar la producción, pero en ese incremento de la producción se están acumulando esas giberelinas que van a hacer su efecto al siguiente ciclo. Entonces, por eso tenemos una alternancia de la producción que es de tipo, su origen es de tipo hormonal. Otra causa de la alternancia de la producción es por el uso de los fotosintatos. Y entonces ahí, ¿qué es lo que ocurre? Que se tienen que acumular fotosintatos en un ciclo para que al siguiente esos fotosintatos ayuden a dar la diferenciación de yemas vegetativas a reproductivas y entonces incrementa la producción al siguiente ciclo. Al ciclo que viene debe haber esa acumulación de los fotosintatos para que entonces se vea su efecto ya al siguiente ciclo. Entonces tenemos que un ciclo sí tenemos, un ciclo incrementa la producción, el siguiente disminuye, el siguiente incrementa. Es bien común eso en el pistache, en la ciruela mexicana, la de las esponjas, también es bien común este tipo de alternancia de producción. ¿Sale? Entonces, ¿de qué manera en los frutales caducifolios podríamos obtener una producción constante? Bueno, pues realizando podas de ramas, realizando raleos de frutos, raleos de flores también, pero hay diferentes maneras de cómo se pueda realizar. Son opciones de manejo de este tipo de cultivos para que evitar que se dé la alternancia de la producción. ¿Vale? Eso seguramente lo van a ver. Ojo, esto de alternancia de la producción y desfasamiento de la producción lo van a ver mucho en fruticultura. Es la base del manejo. Para quien decía del aguacate, lo que es el aguacate, el café y el mango, los cítricos, tienen respuesta a hidroperiodo. Entonces, si se les deja de suministrar agua por un tiempo, se da el estímulo para que se dé la diferenciación de las yemas vegetativas y entonces tenemos floración. Y ven que, por ejemplo, en las naranjas que hablan de las floraciones locas, que hablan de este y del otro, bueno, se puede dar un desfasamiento de la producción. Para el caso del nogal, bueno, ahí el problema es de entrada de que hay una producción diferencial de las flores masculinas y de las femeninas, que primero se desarrollan unas y después las otras, y si no hay un traslape, aunque sea poquito, no hay ese traslape, pues, ¿qué vamos a tener? No va a haber polinización. Además de que hay problemas, sobre todo pensemos que cuáles son las principales zonas
conductoras del mar son las del norte. Si bien en el norte hace mucho frío, pero también hace mucho calor. Y a veces nos acumula, por ejemplo, allá en Sonora, nos acumula la cantidad de unidades de frío y entonces se tienen que dar compensadores de frío, como la cianamida de hidrógeno, ¿no? El famosísimo Dormex, que ya está prohibido en países como los de la Unión Europea, pero hasta ahorita es el que da la mejor opción como compensador del frío, ¿no? Entonces eso es algo que lo van a ver mucho en sus cursos de fruticultura, ¿no? Ahora, recapitulando, ¿cuál es el destino de los fotosintatos en las células de demanda? Es decir, ¿qué van a hacer las células de demanda con los fotosintatos? Hay diferentes opciones. Que los utilicen, que los respiren, o sea, que los utilicen para incrementar, para crecer. O sea, una que los utilice para crecer, ¿no? De crecer esa estructura de demanda. Otra que los respire. Y fíjense, ¿de qué sirve que esté jalando muchos fotosintatos si todos los va a estar respirando? Y si incrementa la respiración, hay pérdida del carbono ya fijado, ¿no es así? Otra que los secrete. Son opciones de utilización de los fotoasimilados allí en las células de demanda, ¿no? Lo importante también es que, aquí lo importante es que la estructura de demanda de los fotosintatos los utilice, porque si no los utiliza, bueno, pues ¿qué caso va a tener? ¿No? Por ejemplo, en los sistemas de producción de tomate, ¿no? A veces deciden, bueno, ¿a cuántos frutos por racimo vamos a llevar? Y a veces dicen, bueno, 4 o 5, los que decidan, y los demás los eliminan. ¿Para qué? Para que entonces homogenicen el crecimiento de los frutos y mejoren la calidad y eviten tener esas fluctuaciones en el tamaño de los frutos de los tomates ahí, ¿vale? Son opciones de manejo. Las podas pues van a ser una forma de manejar las relaciones fuente-demanda en un cultivo, que insisto, estas van a estar cambiando dependiendo de la etapa fenológica del cultivo, ¿sale? Entonces, con esto, ¿qué es lo que vemos? Hasta ahorita, ¿qué llevamos? Que se da la transformación de la energía para que se dé la fijación del CO2 y que una vez de que se fije ese CO2 se formen los fotoasimilados y ya entonces de los fotoasimilados se mueven por el floema y llegan a las células de destino, a las células de demanda para que se respire. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué viene en la clase del viernes? Pues vamos a entrar a ver lo que es el tema de respiración y bueno, pues ahí nos vamos a ir. Es un poquito el adelanto de lo que vamos a ver en la próxima clase. Hace una pregunta de que si la fotosíntesis al menos fotorrespiración. No, es respiración, ¿sale? Fotorrespiración está ahí acoplado a lo que es el proceso de fotosíntesis, ¿no? Como una opción para mantener ocupado el oxígeno y que no se formen especies reactivas de oxígeno. Ojo, solamente lo van a presentar las plantas C3, en plantas C4 y CAM, no porque hay prefijación. Entonces, ¿por qué? Para que haya acumulación de biomasa, a la fotosíntesis total se le debe de restar la respiración, porque todas las células se están respirando, ya sea de día o de noche se está respirando. Entonces, al momento de que se respire, se está liberando CO2. ¿Cómo debe de ser el balance para que haya acumulación de biomasa? Es que la fotosíntesis total debe de ser mayor a la respiración. Si fuera igual, entonces la acumulación de biomasa sería cero, ¿sale? ¿Cómo afecta el estrés la distribución de fotosintatos? Bueno, si pensemos en un estrés hídrico y no hay y no hay la suficiente cantidad de agua, recordemos cuáles son las funciones del agua en los seres vivos. Es ser un medio de transporte, ser un disolvente y ser termorregulador. En este caso, para el movimiento de fotoasimilados es un medio de transporte, ¿no? Se requiere agua para que incremente, para que ponga turgentes las células de los elementos cribosos y se dé entonces la presión de turgencia que sea la que dirija el movimiento de los fotosintatos, ¿no? Pensemos
hubiese algún estrés a una fitotoxicidad. Bueno, pues afectan esos gradientes químicos que se requieren para el movimiento de los azúcares también. ¿Vale? También si se afecta, por ejemplo, que se dé más que una situación de estrés, siempre cualquier situación de estrés incrementa la tasa de respiración. Entonces, si se incrementa la tasa de respiración, pues muchas veces los fotosintatos se van a perder desde que están en el mesófilo, ¿no? ¿Qué elementos deben de considerar para llevar a cabo un buen monitoreo de la ganancia de biomasa? Sería la acumulación de biomasa, dependiendo cómo lo quiera monitorear y dependiendo de qué cultivo estemos hablando. Pensemos fíjense, si hablamos de un fruto, pues hay parámetros sencillos como marcar ramas, ¿no? Y monitorear el diámetro del fruto, ¿no? Para no estarlo cortando. Y bueno, cómo va incrementando el diámetro en un intervalo de tiempo, ¿no? Esa es una estrategia. ¿Qué tanta diferenciación hay? Es decir, qué tanta formación de nuevas estructuras hay. Eso ya no se está hablando de que haya acumulación de biomasa, ¿no? Porque para que haya la formación de estas estructuras, pues se requieren fotoasimilados. Otra es qué tanto crece una planta, ¿no? El vigor de la planta. Eso ya nos está diciendo, bueno, de que sí se está dando una buena acumulación de biomasa, ¿no? Si tenemos plantas que aunque estén con buena disponibilidad de agua, que se estén nutriendo y no vemos un desarrollo vigoroso, pues ahí nos está diciendo algo que no hay buena acumulación de biomasa, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuál es la opción? O sea, o bien la planta está estresada porque hay una fitotoxicidad, porque hay una interacción con fitopatógenos. Entonces, mucho de esto, ¿quién nos va a ayudar a mitigarlo? Los bioestimulantes. Por eso es bien importante el tema de la bioestimulación. La bioestimulación, ¿qué es lo que va a estimular cualquier proceso fisiológico de la planta? ¿Sale? Pensemos en los básicos. Todos son importantes, pero pensemos en unos que son primordiales, que si dejan de estar, la planta no va a tener el desempeño, o si se alteran, la planta no va a tener su funcionamiento normal. Pues tenemos ahí absorción y transporte de agua y elementos minerales, la cuestión de fotosíntesis, la cuestión de respiración, la cuestión de crecimiento y desarrollo. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? Les voy a compartir un archivo, es un archivo que contiene un artículo que se denomina Análisis de crecimiento y relaciones fuente-demanda de dos variedades de papa. Ahí viene cómo cuantifican el crecimiento de la planta, cómo cuantifican la fuerza de la demanda y lo asocian a las condiciones ambientales en términos de su desarrollo fenológico, ¿no? Inclusive incidencia de tizón tardío en las papas. Entonces, se los voy a proporcionar para que lo lean. Esa lectura les va a ayudar un poco más a comprender estas cuestiones de crecimiento, de análisis de crecimiento, de distribución de biomasa, y que por otro lado, ya cuando entremos al tema de índices fisiológicos del crecimiento y del desarrollo, ya ustedes van a tener una idea de estos procesos, ¿no? Una manera de concentrar la cantidad, ahora es una pregunta, de una manera de concentrar la cantidad de azúcares no reductores sería por medio de los sazonadores. Se me hace que esta pregunta es por lo que realizan en las zarzamoras, ¿no? Miren, luego, por ejemplo, tenemos algunos frutos que son ácidos, que su contenido de sólidos solubles totales no es bueno. ¿De qué manera podemos ayudar a que cambie esa relación? Manejando la nutrición con potasio, ¿sale? Va a mejorar mucho la calidad.
de lo que estemos produciendo, ¿no? En términos de sabor, en términos de concentración de azúcares, en términos de movimiento de azúcares para el llenado de estructuras. Eso va a ser bien, bien importante. Pero ojo, eso debe de formar parte de su plan de manejo del cultivo, ¿sale? Ahora, pienso que estos sazonadores pues, lo usan cuando están ahí induciendo brotación y todo eso, ¿no? Allí, el manejo viene desde más atrás, ¿eh? El manejo viene desde el ciclo anterior. Si en el ciclo anterior no se le dio un buen manejo, de ramas que inclusive no tuvieron buena diferenciación y que no tienen ya formación de aunque sea una madera incipiente, pues entonces por eso es que se les pone este tipo de productos, ¿no? Pero ven algo, es mejor manejar su fertilización y no solamente pensar para este tipo de cultivos, no solamente pensar en lo que queremos en este ciclo, sino también estarle dando condiciones para los que vienen, ¿sale? ¿De qué manera? Pues con su nutrición, ¿sale? Entonces, por eso es bien importante el engrosamiento de las ramas, el engrosamiento de los tallos y el manejo que le den al cultivo, también vayan pensando en los ciclos que vienen.